proceso de fusión, vaporización y disolución. La unidad 2 está comprendido por estos temas. El tema de dimensión corpuscular de los cambios físicos, propiedades de las fases condensadas, propiedades de la fase gaseosa y propiedades de las soluciones. Esos son los temas que se van a llevar el día de hoy. Ay, no quiero. Ya. ¿Qué es la materia? ¿Qué dijimos que era la materia? ¿Me puede responder? Es todo aquello que ocupa un lugar y un espacio en la Tierra. Ya. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, ¿no? Eso es materia. Pero desde el punto de vista químico, se estudia, puede presentarse como sustancia pura y mezclas. Las sustancias puras, ¿qué son las sustancias puras? Son los que tienen una composición definida y constante, con propiedades físicas y características de cada sustancia o elemento químico. ¿Y qué es una mezcla? Licen, se ve muy chico el mapa conceptual. No sé si podría entrar a la imagen de la diapositiva. Se ve se vea mejor. Por favor. Póngalo en modo exposición, Licen. Ahí abajito, al lado de los números, donde dice 53, el primerito ahí. Ahí. ¿Ahora? Sí, Licen. Sí, ahora sí. Mira, este mapa conceptual que ustedes están viendo en este momento está en el libro de Santillana para los que quieran consultar en el libro del Manual Esencial de Química de Santillana. ¿Ya? Como hemos dicho, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Desde el punto de vista químico está dividido en sustancias puras y sustancias mezclas. ¿Qué son las sustancias puras? Las sustancias puras son los que tienen una composición definida y constante propiedad física y química característica. Y las sustancias mezclas son la combinación de dos sustancias que no reaccionan entre sí. Las sustancias puras a la vez se subdividen en elementos y compuestos. ¿Qué son los elementos? Los elementos pueden ser un átomo de una misma clase y los compuestos son átomos de dos o más átomos. A la vez, ¿no? Estos elementos y compuestos tienen estados. ¿Cuáles son los estados de la materia? Para nuestro estudio vamos a subdividirlo en sólido, líquido y gas. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores que intervienen en los estados de la materia? Los factores que influyen en los estados de la materia son los tipos de sustancia, temperatura y presión. Entonces, los estados de la materia tenemos sólido, líquido y gas. Todo esto, este estudio, vamos a estudiar en la teoría cinética molecular. Ahora, las mezclas, tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué dijimos que eran las mezclas? Las mezclas es la combinación
de dos sustancias que no reaccionan entre sí. ¿Y cuáles son, a qué se llama mezclas homogéneas? Mezclas homogéneas son compuestos que están distribuidos de manera uniforme. Por ejemplo, disoluciones de bebida, agua potable. Otro ejemplo, el agua con azúcar es una mezcla homogénea. En el otro, heterogénea. Heterogénea sustancias mezclas heterogéneas son cuando los componentes de esa mezcla no están distribuidos uniformemente. Por ejemplo, el aceite con agua. Ustedes ven una bifase, hay dos fases. El aceite y el agua no se mezclan. Entonces, nosotros definimos como heterogénea el aceite con agua. El ejemplo de homogéneo sería agua con azúcar, bebidas, las disoluciones de bebidas, ¿no? Entonces, es la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea. ¿Y cómo puedo yo separar una sustancia homogénea y heterogénea? Podemos separar por las técnicas de separación. ¿Cuáles son las técnicas de separación? Tenemos la filtración, la decantación, la tamización, la destilación, que muchos experimentos en los colegios realizan la destilación como un experimento, ¿no? Entonces, esa es una separación de las mezclas. ¿Ya? Ahora, vamos a estudiar cuáles son las unidades, en qué unidades podemos medir, digamos, ¿no? Tenemos las unidades del sistema internacional y estas son masa, volumen y temperatura. En la masa, su unidad de la masa es kilogramos y volumen ml y la temperatura en grados centígrados. ¿Cuáles son estas propiedades de la materia? Son propiedades generales. Entonces, cada materia las vamos a poder, podemos medir la masa, ¿no? El volumen, ¿no? Medir la temperatura. ¿Y cuáles son las propiedades características? Aquí tenemos la densidad. ¿Y qué es la densidad? Es la relación entre masa y volumen de un cuerpo. Cada sustancia tiene su propia densidad. Ese mapa conceptual ya está elaborado en el sector Santillana, como el programa que les dije. Son varios libros, ¿no? Ahora, ¿qué dijimos que era materia? Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y se encuentra en un constante movimiento, y la transformación se da por mediante fenómenos físicos y químicos principalmente. La materia se puede medir, ¿no? Ejemplo, ¿un ser humano es una materia? Sí. Sí, se considera que Así es. Sí, Lisa. Sí. Sí, listen. Un animal, una planta, una piedra y los elementos químicos. Todo ello es materia. ¿Cómo podemos medir ¿sí? Dice que están esperando para entrar a la reunión. No entraron. ¿Verdad, profe? Faltan entrar porque estamos 161 y llegamos a 200 mínimo. Ya lo admití. ¿Cuáles son cuáles son las unidades de medida, ¿no? La masa. ¿Cómo vamos a medir la materia? Entonces vamos a medir la masa en kilogramos. La cantidad de materia que tiene un cuerpo se mide en kilogramos. ¿Y qué representa? Representa una medida de la inercia o resistencia que opone un cuerpo
o al acelerarse cuando se haya sometido a una fuerza. Entonces, ¿cómo medimos? ¿En qué medimos la masa? ¿Cuáles son los instrumentos para medir? En kilogramos. ¿En gramos? Esa es la unidad. Balanza, No, dicen. dice Una balanza. la balanza. Y tenemos aquí el dibujo de una balanza granatoria y aquí es la balanza digital, ¿no? Generalmente en química y en los procesos químicos utilizamos una balanza digital, ¿no? La balanza granatoria lo utilizan, digamos, utilizan, pero no es muy utilizado lo que es en las industrias y todo lo demás, ¿no? Entonces nos utilizamos la balanza digital. Y en el sistema internacional es el programa, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de la masa? Características de la masa. Es la cantidad de materia que puede tener un cuerpo, es una magnitud escalar. Se mide en una balanza, que sea granatoria o una balanza digital. Su valor de la masa es un valor constante, es independiente de la altitud y de la latitud. Las unidades son el gramo, el kilogramo. ¿Voy a apagar los demás micrófonos, Listen, por favor? No se la escucha muy bien. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo? 100. 1000 gramos. Tiene 1000 gramos. Yo digo, 1000 gramos. ¿Ya? Entonces, un hectogramo tiene 100 gramos. Un decagramo tiene 10 gramos. ¿No? Un gramo tiene 10 gramos. Y un decigramo 0.1 gramo. Un centigramo tiene 0.01 gramos. ¿Ya? Volumen. ¿Qué es el volumen? Volumen es el espacio que ocupa el cuerpo en un lugar determinado. Para expresar el volumen de un cuerpo se utiliza el metro cúbico. ¿No? A mayor temperatura, volumen. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa el cuerpo en un lugar determinado. Y para expresar el volumen se utiliza el metro cúbico. Ahora, ¿qué es la sustancia, la naturaleza corpuscular? Ustedes a nivel macroscópico pueden observar el agua, ¿no? Ahí está el agua. La sustancia de aluminio de la misma manera. Pero a nivel submicroscópico, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera, microscópicamente vamos a ver las moléculas, ¿no? Pero ya a nivel simbólico, su fórmula química del agua es 2 átomos de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Eso es agua. Las sustancias de aluminio, como ustedes en la gráfica pueden observar, ¿no? Ahí está una sustancia de aluminio. Pero a nivel submicroscópico, vamos a presentar las moléculas como una forma de red, en la red de átomos de aluminio. ¿Sí? ¿Y cuál es su nivel simbólico? ¿Cómo se simboliza el aluminio? AL, ¿no? Entonces, esa es la forma de estudiar la naturaleza corpuscular. Teoría cinética molecular de la materia, ¿no? Son las distintas formas como se encuentran los cuerpos materiales, o sea, las moléculas, ¿no? Y cómo están agregadas, ¿no? Las partículas. Si pasamos de un estado sólido
al líquido, ¿qué proceso es? Fusión. Entonces, si hablo de la que de pase de una materia de sólido al líquido, es fusión. Si pasa de un estado líquido a gas, es evaporación. Evaporación. Si pasa aquí de este estado, pasa a gas, se llama evaporación. Pero si pasa de gas a líquido, es un proceso que se llama condensación. Y si pasa a sólido, se llama ¿De quién es el micrófono? Auto. si pasamos de un estado líquido a sólido, es un proceso de solidificación. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, ¿no? Tenemos, cuando está en estado sólido, ustedes ven las partículas que están ordenadas y unidas, ¿no? entre sí. Ahora, en el estado líquido tienen más espacio, ¿no? Las partículas están un poquito más separadas que el estado sólido, ¿no? Tienen un espacio libre, ¿no? Y en el caso del gas, las partículas están más separadas, tienen más distancia, ¿no? Vicente, ¿será que lo podía explicar una vez más, por favor? Les voy a explicar en el diagrama de fase, está más completo y más entendible, ¿eh? Si hablamos de un sólido, si el sólido pasa al líquido, se llama fusión. Si del líquido pasa a gas, se llama evaporación. El cambio de estado. Bien. Lo que tienen, aparte de ver los cambios de estado, tienen que ver las partículas, ¿no? Dicen, Si ustedes ven... Una pregunta, Lisa. Sí. ¿Y si pasa de estado gaseoso a sólido directamente? ¿De gaseoso a sólido? Sí, directamente. Sublimación. Es una sublimación de gaseoso a sólido. Y si fuera al revés, ¿es otra palabrita o sería la misma? Es la misma palabra, pero sería sublimación inversa. Gracias, Lisa. Ya. Ahora, vamos a seguir definiendo, digamos, los estados de la materia. Ustedes ven aquí en el sólido, las partículas están ordenadas, están uniformemente y solamente van a vibrar en un solo punto. Y tienen forma definida, ¿no? Los sólidos tienen una forma. Esa es la otra característica. Ahora, cuando está en el estado líquido, las partículas, el líquido se adapta a la toma de recipiente y las partículas se encuentran separadas, ¿no? ¿Tienen forma los líquidos? Adquieren la forma en el recipiente que se le pone. Depende del recipiente donde se contenga el líquido. Sí, correcto. En sí no tiene forma. No tiene forma, pero adapta al recipiente que lo contiene, ¿no? Y en este gráfica pueden ver que las partículas están un poquito más separadas, ¿no? Ahora en gas las partículas están más separadas, ¿no? Más separadas. Y el plasma es similar al gas, pero tienen cationes y aniones, ¿no? El diagrama de fases.
Para realizar ustedes el diagrama de fase, tienen que colocar, digamos, ¿no? En la abscisa X, en todo esto, vamos a hacer una gráfica temperatura, grados centígrados. Y la abscisa Y le vamos a denominar presión, y se mide en atmósferas, ¿no? Entonces, a una temperatura de 0 y atmósfera 0.0603 está en una fase sólida. Entonces, esta es sólido. A una temperatura de 100 grados centígrados y una atmósfera de 1, tenemos el líquido, el estado de líquido. Para Rina hablar. Ya. Ahora, a una temperatura de 374 grados y una atmósfera de 218 grados es el punto crítico. Una temperatura de 0.01 y una presión de 0.00603 es el punto denominado punto triple. ¿Por qué se denomina el punto triple? ¿No? ¿Por qué? Porque el agua en este punto, a una temperatura de 0.01 y una presión de 0.0603, se encuentra en los tres estados. ¿Sí? Hay compañeros que dicen que no han ingresado y ayer ya se perdieron una clase y esta más no quieren perder. Ya los admití en este momento. Hay uno que recién mandó mensaje, por eso le decía. Ya. Si no logran ingresar, es que como ya estoy en las diapos y no estoy viendo, digamos, con quienes están entrando, presten los apuntes o traten de conseguir lo que es el libro de química y leen, ¿no? Porque yo ahorita ya admití a todos los que estaban, faltaba admitir. Ya. Ahora, si hablamos de una temperatura de 0.001 grados centígrados y una presión de 0.00603, es el punto triple. ¿Qué nos quiere decir? Que en este punto el agua está en los tres estados. ¿En qué estado está? Está en líquido, vapor y sólido. Entonces, se denomina el punto triple. En ese punto ustedes van a encontrar que el agua está en sus tres estados. Ahora, si hablamos de un punto crítico, como ustedes ven en este momento, el punto crítico, una temperatura de 374 grados centígrados y una atmósfera de 218 es el punto máximo de temperatura y presión, con el cual existen solamente dos fases. ¿Qué fases están en este punto? ¿En qué fase estaría en este ejercicio? Si hablamos de un punto crítico, que estamos hablando de temperatura 374, 218, unimos nuestros puntos, está en vapor y líquido. Ahora ustedes en este momento me van a decir un ejemplo. Yo les voy a decir, ejemplo, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿En qué estado se encuentra el agua?
Líquido. Líquida. Líquido. En líquido. Líquido. Correcto. Entonces hacemos esta, por acá debe estar 25 grados centígrados, unimos hacemos una línea y la unimos con una atmósfera de 1. Entonces está en fase líquida. Líquida. Ya. Aparte, ¿no? Les estaba en el anterior dibujo, la diapo, si pasamos de líquido a sólido, ¿qué proceso es? Solidificación. Solidificación. Si paso de líquido a sólido es solidificación. Pero yo si paso de sólido a líquido es fusión. ¿Mm? Ahora, si yo paso de líquido a vapor, es un proceso de Ebullición. vapor. Evaporación o evaporación, pero cuando es rápido, una temperatura es ebullición, a una temperatura rápida, no es ebullición. El proceso es evaporación, ebullición. Ahora, si pasa de vapor a líquido, el proceso es condensación. De vapor a líquido es condensación. Y su compañero preguntaba si pasa del estado de vapor a sólido. Se llama el proceso sublimación inversa. Y si pasa de sólido pasa a vapor, se llama sublimación. Listen, y Disculpe, volatilización, ¿no se llama volatilización? Sí, yo tengo entendido que es volatilización, pero en internet igual investigué y sale que es sublimación y sublimación inversa. Sublimación inversa. Entonces, ¿Se usan los dos términos o solo sublimación? Porque yo tenía entendido que era ambos términos. Según la bibliografía que yo consulté, el libro, digamos, que consulté le dice sublimación, pero si ustedes tienen otra bibliografía y es donde me dicen que es volatilización, entonces, según ese libro, ¿no? Que han estudiado. ¿Qué más de todo este diagrama de fases lo entienden, ¿no? Sí, Lisa, entendiendo. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Entonces, ¿cuáles son los factores? Si yo les hago una pregunta, ¿cuáles son los factores que influyen en los estados de la materia? ¿Qué pueden responder? ¿Qué van a responder ustedes? Si yo les pregunto, ¿cuáles son los factores que influyen en los estados de la materia del agua? La temperatura y la presión. Presión y temperatura. Presión y temperatura, ¿no? Entonces, este diagrama que se ha realizado, o sea, esta gráfica corresponde al agua, porque hay otras gráficas en internet también he visto que hay acerca del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ustedes en esta gráfica se ha estudiado lo que es los 3 estados del agua, ¿no? Y se estudia la molécula del agua, ¿ya? Para que no se confundan cuando ustedes vean alguna otra gráfica, ¿no? Del diagrama de fases del dióxido de carbono, que es muy diferente al diagrama de fases del agua. Ahora vamos a estudiar las dimensión corpuscular de la materia.
En el estado sólido, no, en el estado sólido, la materia tiene cuerpos definidos, como ustedes tienen figuras geométricas, tienen forma, ¿no? Pero a nivel submicroscópico, ¿no? Debido a que sus partículas, aquí se ven las partículas están ordenadas y solo pueden migrar en un punto físico fijo. Se mueven, pero no pueden desplazarse unas con otras debido a que no tienen espacio, ¿no? Entonces, las partículas en este ejercicio, o cuando estamos hablando de las materias sólidas, las partículas están ordenadas, ¿no? Se mueven, pero se desplazan una sobre otra, porque no tienen un amplio espacio como los gases, ¿no? Ahora, en el estado sólido, los sólidos generalmente o con frecuencia forman redes cristalinas, pero también pueden formar redes irregulares o sólidos amorfos. Entonces aquí las partículas, los átomos, iones o moléculas se atraen y se enlazan entre sí por los enlaces, que pueden ser iónico, covalente o metálico, de forma que se repite de millones de veces formando un cristal macroscópico y en forma desordenada cuando son amorfos. Entonces las partículas en este estado, que es el sólido, están en una forma ordenada, ¿no? Los sólidos, los compuestos tienen que formar enlaces. ¿Qué tipos de enlaces? Ya los hemos estudiado, los enlaces iónicos, covalentes o metálicos. ¿Qué más? Se necesita bastante energía para fundirlos. ¿Ya? ¿A qué se debe? Esto se debe a que las partículas se mantienen unidas por importantes fuerzas de atracción o enlaces, ¿no? Entonces necesitamos bastante energía para fundirlos. Otra característica es que los sólidos se dilatan cuando se calientan. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué se dilatan? ¿Por qué se dilatan? Porque aumentan de tamaño, ¿no? Esto se debe a que las partículas se separan al aumentar la amplitud de su movimiento vibratorio. Los sólidos calientes y dilatados no pesan más que los fríos. No pesan más que los fríos, simplemente ocupan más espacio. No es el número de partículas ni el tamaño de ellas es lo que ha aumentado, sino las distancias. Lo que aumenta es las distancias. No aumenta el tamaño, no aumenta el número de partículas, sino que hay más distancia entre ellas. Ahora vamos a hablar de los líquidos. ¿Qué dijimos? Que los líquidos no tienen forma definida, pero adquieren del recipiente que los contiene, ¿no? Entonces, en sí, digamos, la característica de los líquidos es que no tienen forma. ¿Okay? Interpretaciones. A nivel submicroscópico, ¿no? En los líquidos, las partículas no están ordenadas de forma regular, no forman agregados como en los sólidos, y pueden desplazarse una sobre otra. ¿No? Se están desplazando. Tienen un volumen fijo. Esto se debe a que las partículas están juntas, porque la fuerza de atracción entre ellas, aunque son débiles, no permite que se separen. O sea, los enlaces que tienen estas moléculas, cuando estamos hablando del líquido, son un poco débiles la fuerza de atracción, pero a eso no hace que se separen las moléculas. Se mantienen unidas, pero tienen enlaces débiles. Se difunden. En los líquidos, las partículas pueden desplazarse y mezclarse con las otras sustancias, ¿no? Se desplazan, se mezclan, ¿no?
¿Cuáles son las propiedades del agua? ¿Cuáles son las? Eso vamos a estudiar. ¿Qué son las propiedades del agua? Ustedes en la práctica o en su casa, ¿alguna vez ustedes han manipulado lo que es la miel, digamos, ¿no? Para cuando tienen tos, consumen miel, ¿no? Entonces, ¿alguna vez ustedes han comparado la miel con el agua? ¿Han hecho ese experimento? Tras pasar de un recipiente a otro, ¿no? Entonces ¿cómo es la velocidad de la... Su velocidad a la hora de traspasar otro recipiente es muy lenta por el hecho de que la miel es espesa. Sí. Es muy lenta. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? La miel tiene una mayor viscosidad, ¿no? Mayor viscosidad que el agua. Por lo tanto, se concluye que hay una resistencia que tiene, ¿no? Para fluir. Entonces, eso es viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene ya sea un líquido para fluir. Mientras mayor es su viscosidad, entonces menor fluye el líquido, ¿no? Por ejemplo, la miel a comparación del agua, el agua tiene menor viscosidad, la miel tiene mayor viscosidad. Esa es una propiedad del agua. Ahora hablamos de la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial de un líquido es definida como la cantidad de energía para aumentar su superficie por unidad de área. Ya. Si aumentamos la temperatura, ¿no? Y colocamos el agua a ebullición, o sea, ¿no? Hay una agitación térmica y las moléculas empiezan tienen un continuo movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Se disminuye la fuerza de los enlaces de hidrógeno, ¿no? Y también, por ende, se disminuye la tensión superficial del agua, ¿no? Entonces, a eso se refiere con tensión superficial. Si aumentamos la temperatura, ¿no? Ponemos el agua a ebullición, se va a disminuir la fuerza de los enlaces que hay, los enlaces de puente de hidrógeno que existe en la molécula de agua, disminuyen su fuerza, ¿no? De estos enlaces moleculares, y la tensión superficial va disminuyendo. Tensión superficial es otra propiedad del agua. ¿Qué es acción de capilaridad o acción capilar? La capilaridad es la propiedad que tiene un líquido para subir por un tubo estrecho desafiando la fuerza de la gravedad. Listen, se la escucha muy lejos del micrófono. Le escucha como que... Muy lejos de su micrófono, se la escucha, Listen. Les estaba explicando las propiedades del agua. Tenemos la viscosidad, la tensión superficial, la acción capilar, la condensación, la presión de vapor y el punto de ebullición. ¿Viscosidad le entendieron? ¿Qué era viscosidad? ¿Lo podría repetir? No, ¿puedo explicar por favor? Por favor. También. Hice un ejemplo para que ustedes entendieran. En caso, digamos, de ver la miel, digamos, ¿no? En comparación del agua, cuando ustedes traspasan de un recipiente a otro, la fuerza como se va a fluir la miel es
menos que la del agua. Ustedes van a trasvasar de un recipiente a otro. ¿Quién es más lento en trasvasarse? ¿La miel o el agua? La miel. ¿Cuál? La miel. La miel. Entonces, se concluye que tiene más resistencia ese líquido para fluir. Entonces, eso se llama viscosidad. Entonces, la miel tiene mayor viscosidad. El agua tiene como propiedad, tiene una viscosidad menor, ¿no? En comparación de la miel. Ahora, la tensión superficial. Cuando hablamos de tensión superficial, es las causas, digamos, de la tensión superficial, son las fuerzas del enlace. Que dijimos que el agua presenta enlace covalente, ¿no? Entonces, cuando colocamos el agua a ebullición, o sea, a 100 grados centígrados, ¿qué hacen estas moléculas de agua? Rompen sus enlaces de hidrógeno. Al romper, digamos, ¿no? Se va a disminuir la tensión superficial del agua. A eso se refiere cuando hablamos de tensión superficial, ¿no? Los enlaces que presentan el agua disminuyen, se van rompiendo, entonces por ende se va a disminuir la tensión superficial, que es otra propiedad del agua. ¿Y cómo se define? La definición de tensión superficial se define como la cantidad de energía para aumentar su superficie por unidad de área. ¿Y qué dijo que era capilaridad? Capilaridad, ustedes, nosotros en bioquímica, es un ejemplo que yo les puedo ejemplificar para que entiendan. Cuando obtenemos la muestra de sangre, son unos tubitos los capilares, unos tubitos bien delgaditos, pequeñitos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos cerca al tubo de ensayo, ¿no? El capilar, que es un tubo delgado, y por capilaridad la sangre fluye hacia el capilar, fluye y se llena. Eso es capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Es la propiedad que tiene un líquido para subir por un tubo estrecho, que sería el capilar del tubo estrecho, desafiando las fuerzas de la gravedad, ¿no? Esa es la definición que yo encontré de capilaridad. En el ejemplo que ustedes que presentan acá, en esta diapo, algunos han hecho prácticas de química, ¿no? Entonces, cuando se observa en lo que es el mercurio, aquí está presentando, en el mercurio, en el capilar, es convexo el mercurio. Es convexo. Su menisco del mercurio, si ustedes agarran un capilar, lo llenan de mercurio, van a ver esta convexo, es convexo. Pero ustedes agarran un capilar y le agregan agua, entonces van a ver un sentido cóncavo, ¿no? Ya. Condensación. Se dice que es un quinto estado de la materia. Si en vez de calentar, se lleva la materia a una temperatura de cero absoluto, es decir, a un estado donde la inmovilidad fuera casi total, habría la posibilidad de un quinto estado de la condensación. Entonces, ¿a qué se denomina condensación? Condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa a forma líquida, ¿no? Eso es condensación. Entonces, pueden copiar ese concepto. Condensación es el cambio de estado
de la materia que se encuentra en una forma gaseosa a forma líquida. Es pura teoría y en todos los libros de química encontramos estos temas si quieren profundizar, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden ayudar estudiando libros. Vaporización. Ese cuenta como un cuarto estado, creo, ¿no? Dicen. La vaporización. Oh, la vaporización, digo, el plasmático. Sí, el plasmático, el estado plasmático sí es un quinto estado. Sí, no, es un cuarto. Quinto estado. Dicen, entonces, el estado plasmático sería algo así como la lava. El cuarto. Sí, cuarto estado. Tenemos 3 estados que siempre hemos llevado en colegio, en escuela. Era sólido, gas, líquido, digamos, ¿no? Pero el cuarto estado sí es se dice plasmático. Que es el cuarto estado plasmático. Ahora, vaporización es el proceso físico en el cual el líquido pasa a estado gaseoso. Ese es el concepto de definición, que pasa de un estado líquido, está en el agua, pasa a un estado gaseoso, ¿no? La vaporización siempre tiene para un líquido, ¿no? Es una entalpía mayor a 0, que es un proceso endotérmico, ¿no? La vaporización siempre tiene en un líquido, ¿no? El entalpía es mayor a 0 y es un proceso endotérmico. Entalpía de vaporización. Audio. Daniel, tu micrófono, por favor. Ya, ¿tienen ustedes otra clase en este momento? Sí, no, Lisa. ¿Tienen o no? Pero yo sí tengo a las 9:30. Ya. Pero el día de mañana vamos a continuar con este tema de las propiedades del agua, las vaporizaciones y todo este tema. Me gustaría que lean evaporización, ebullición, presión de vapor, los factores de la presión de vapor. No sé si ha llevado lo que es la ley de los gases. Es importante que lea la ley de los gases. Hay ejercicios, vamos a hacer ejercicios de la ley de los gases. ¿Ya? Lean lo que es calor específico, ebullición, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la presión de vapor para el día de mañana? Vamos a continuarlo. Y la ley de los gases, ¿no? Lo van a encontrar en los libros de química, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de mañana. Espero no tener inconveniente. Dios me bendiga. Mañana dice. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Puedes repetir, por favor? Mañana, Lisa. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Licen. Licen, ¿será que puedes repetir, por favor, lo que tenemos que estudiar? Mañana, Licen. Lean la ley de los gases, presión de vapor. Licen, tengo una pregunta yo, antes que se vaya. Sí. La diapositiva usted no la pasa, ¿no?
o es que está pasando alguien. Es que quería estudiar un poco de ahí para guiarme que tengo que estudiar de los libros. O un mapa conceptual, profe. La materia ya se está desarrollando un drive, ¿no? A través del sistema de un drive se va a compartir la información, se va a compartir las diapos, ¿no? A todos los estudiantes de química, ¿ya? ¿Usted no va a dar el enlace para entrar al drive o quién no lo va a pasar? Bueno, pase el link, por favor. No se los puedo pasar yo porque esto viene por orden superior. Ellos le están creando ese drive, ellos nos van a informar para que ustedes puedan acceder a la información de química o qué temas, las diapos y todo lo demás, ¿ya? De eso no tengan problema, hasta el día de mañana se va a entregar ese enlace para Drive y ustedes puedan acceder a las diapositivas. Ok, profe, gracias. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Listen.